Delcy Rodríguez reapareció esta semana desde el Palacio de Miraflores con un mensaje que buscó transmitir continuidad y apertura en medio del escenario político más inestable que ha vivido Venezuela en décadas. La presidenta interina afirmó que el proceso de excarcelaciones se mantiene abierto y anunció que, desde diciembre, se han liberado 406 personas como un gesto hacia un nuevo momento político, que, según dijo, debe permitir entendimientos incluso desde la divergencia y la diversidad ideológica. Enmarcó estas liberaciones en la etapa posterior a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por la Fuerza Delta y aseguró que se excluyen de ese conteo los casos de delitos graves como homicidios y narcotráfico. El mensaje es claro: Venezuela se abre, proclamó. Pero, como ha ocurrido desde el inicio de esta transición, el discurso oficial volvió a chocar con los registros independientes y con la percepción de familiares, activistas y observadores internacionales. Foro Penal, una organización con 15 años de trayectoria, documentando detenciones arbitrarias y excarcelaciones con nombres, expedientes y testimonios directos en tribunales y cárceles, confirmó solo 72 excarcelaciones verificables desde el 8 de enero. Esa cifra, subrayó la ONG, es parcial y está pendiente de nuevas comprobaciones, pero dista enormemente de las 406 anunciadas por el gobierno. Otras organizaciones de derechos humanos elevan el número total de presos políticos activos en el país a un rango de entre 800 y 1,000 personas, muchas de ellas con enfermedades graves y sin acceso adecuado a atención médica. La brecha entre lo que anuncia Miraflores y lo que logran verificar las ONG se ha convertido en uno de los ejes de la desconfianza que rodea este proceso. Elizabeth Hostos, periodista y analista desde Caracas, resume la situación con una frase que se repite entre familiares y defensores de derechos humanos. La información oficial es escasa y contradictoria. Para Hostos, no se trata solo de una diferencia aritmética, sino de un problema estructural de transparencia. Llevamos casi una semana con datos opacos, anuncios sin listas públicas, sin criterios claros. Así es imposible saber si esto es un giro real o una maniobra táctica, advierte. Mientras tanto, frente a distintos centros penitenciarios del país, las vigilias de familiares no se han detenido. Madres, esposas, hijos y hermanos duermen en sillas de plástico, improvisan carpas con cartones y pasan noches enteras esperando un nombre, una lista, una llamada. No hay cronogramas oficiales ni comunicados que indiquen quiénes serán los próximos liberados ni bajo qué condiciones. Ese silencio ha alimentado el temor a una puerta giratoria, que algunos presos salgan mientras otros entran, o que las excarcelaciones se utilicen como moneda de cambio política sin desmontar las estructuras represivas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aportó un dato que dio algo de alivio en un sector particularmente golpeado por la represión. Celebró la liberación de 18 periodistas detenidos en los últimos meses, entre ellos Víctor Ugas y Ramón Centeno, arrestados por coberturas críticas al chavismo. Aunque la noticia fue recibida como un avance, el propio sindicato advirtió que muchos de los liberados enfrentan restricciones judiciales, prohibiciones de salida del país y advertencias implícitas de no hablar con los medios, lo que vuelve a colocar el tema de las libertades relativas en el centro del debate. Las demandas de transparencia se han multiplicado. Familiares y ONG exigen la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, no procesos parciales ni selectivos. La Oficina de la ONU en Caracas y otros observadores internacionales han pedido públicamente listas con nombres y criterios claros de excarcelación. Hostos insiste en que organismos de derechos humanos, la ONU y los propios familiares urgen a Rodríguez a publicar esas listas y a explicar por qué hay discrepancias tan grandes entre las cifras oficiales y las independientes.
Según Foro Penal Internacional Venezuela, hay más de 1,000 presos. Si esto es un proceso serio, el primer paso es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia, sostiene. La cronología de las cifras muestra una tendencia constante a la divergencia. En diciembre de 2025 y hasta el 8 de enero de este año, el gobierno no había anunciado oficialmente liberaciones significativas, mientras Foro Penal registraba 0 excarcelaciones verificadas y estimaba unos 1,000 presos políticos activos. Hay como una abertura, hay una brecha de que uno ve más posibilidades, ya uno dice, hay una oportunidad, no, ya no estamos trancados de que no, es cero, no. Ahora hay un uno, hay una posibilidad y esperemos que sea el cambio. El 15 de enero, Rodríguez habló de 406 liberados, pero Foro Penal solo pudo confirmar 72, con un estimado de entre 800 y 1,000 presos restantes, incluidos enfermos graves. El 23 de enero, el gobierno elevó la cifra a 626, mientras la ONG verificaba alrededor de 154. La Plataforma Unitaria Democrática hablaba de más de 939 detenidos y denunciaba que muchos excarcelados seguían bajo medidas cautelares restrictivas. El 25 de enero, Foro Penal confirmó entre 80 y 100 nuevas liberaciones, llevando su total verificado a más de 260, con más de 700 presos aún encarcelados y vigilias persistentes ante el temor de una puerta giratoria. Para el 26 de enero, el gobierno mantenía su cifra por encima de 626, mientras las ONG hablaban de entre 260 y 266 verificados, y de entre 700 y 777 presos restantes. Las discrepancias son sistemáticas y no parecen reducirse con el paso de los días. Parte de esa diferencia, según activistas, se explica porque el gobierno incluiría en sus conteos a personas detenidas por delitos comunes o a reclusos liberados bajo regímenes ordinarios, mientras que las ONG solo contabilizan presos políticos confirmados con pruebas directas. Pero esa explicación no disipa la inquietud central. Sin listas públicas ni criterios transparentes, nadie puede auditar realmente lo que está ocurriendo. En paralelo a este proceso de excarcelaciones, Rodríguez ha lanzado un llamado a un verdadero diálogo político con sectores coincidentes y divergentes, a través de su hermano, Jorge Rodríguez, y del Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Ese consejo, activado incluso por canales como Telegram en los distintos estados, promete resultados concretos inmediatos y un proceso venezolano sin órdenes de Washington, Bogotá o Madrid. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, presentó además el programa Convivencia y Paz, que propone 100 días para mapear la violencia y el odio y una justicia penal alternativa que no penalice la pobreza. Un sondeo difundido por el gobierno afirma que el 85% de la población prefiere acuerdos antes que confrontación. Sin embargo, la oposición ha recibido este llamado con profundo escepticismo. La lista inicial de 14 integrantes del Consejo dejó fuera a actores clave como María Corina Machado, Edmundo González y la Iglesia Católica. Analistas recuerdan que Jorge Rodríguez fue protagonista de al menos 5 diálogos fallidos durante la era Maduro y ven en esta nueva convocatoria el riesgo de repetir la historia. Mesas de negociación sin resultados tangibles y usadas para ganar tiempo. La Plataforma Unitaria Democrática mantiene que hay más de 939 detenidos y exige liberaciones masivas y listados detallados como condición mínima para cualquier conversación seria. La represión, además, no ha desaparecido. Edward Ocaris, ex preso político liberado en 2024, afirma que el sistema represor sigue intacto y que solo alrededor de 150 excarcelaciones han sido verificadas de manera independiente frente a más de 400 anunciadas oficialmente en ciertos momentos. Denuncia más de 150 desapariciones forzadas en las últimas semanas. La detención de 2 menores, uno de ellos de apenas 10 años, sin pruebas claras en su contra,
y un patrón de amedrentamiento policial con armas largas y terrorismo psicológico contra familiares que hacen vigilia frente a las cárceles. Se criminaliza igual, la justicia sigue sesgada al poder armado, sostiene. En las calles de Caracas se respira una normalidad tensa, comercios abiertos, transporte funcionando, pero con militares encapuchados en puntos estratégicos y protestas aisladas de chavistas que exigen la liberación de Maduro. Tras su captura el 3 de enero y su inminente juicio en Nueva York por narcotráfico, Rodríguez realizó un remesón en la cúpula militar con el nombramiento de 12 generales al frente de las zonas operativas de defensa integral. Convocó una consulta popular para el 8 de marzo sobre proyectos económicos y anunció una reforma de la Ley de Hidrocarburos que derogaría la Ley de Precios Justos, liberalizando el sector para atraer inversión.